El Paraninfo de la Universidad de los Andes es un espacio emblemático, reservado para la celebración de actos de gran importancia como doctorados, entregas de premios y aniversarios de graduación. Este salón de honor, a diferencia del aula magna, acoge eventos más íntimos, permitiendo una atmósfera de mayor cercanía y solemnidad. Hablar del Paraninfo es hablar de la historia de la creación de la Universidad de los Andes, porque no podemos hablar del Paraninfo si no hablamos de la historia de la universidad. Hablar del Paraninfo es decir, ese cúmulo de más de 200 años que tiene la Universidad de los Andes, aunque la universidad inicialmente nació con un pequeño grupo de personas. Este pequeño grupo de personas, cuando nuestro fundador, Fray Juan Ramos de Lora, llega a Mérida y toma esa iniciativa, él lo primero que buscó fue ese sitio excepcional para la educación de todos los ciudadanos, sobre todo de los merideños. Y cuando él toma esa iniciativa, busca el espacio más idóneo, porque él sabía que nuestra universidad iba a ser grande. Yo creo que es importante señalar que nuestra universidad originalmente funcionó en el antiguo convento que estaba derruido en la calle de la Barranca, que en estos momentos sería la avenida 2, a la altura por ahí de la calle 21, 22. Meses después de crearse esa casa de estudio en la en la calle de la Barranca, el sacerdote obtiene un solar en esta manzana que queda cerca de la Plaza Bolívar. Y paulatinamente, con el paso de los tiempos, fueron comprando distintos terrenos o le fueron donados a la universidad o al seminario, y así es como la manzana que conocemos como del rectorado existe. La estructura del Paraninfo es rectangular y está dividida en 3 partes. La sección principal alberga el podio, donde se encuentra la silla del rector, rodeada de 4 sillas a cada lado. Este espacio es exclusivo para la máxima autoridad de la universidad, y solo el rector, el presidente de la República o el ministro de Educación pueden ocupar el sillón principal. Al fondo del podio, un imponente cuadro del libertador Simón Bolívar vestido de civil observa la sala. Este detalle, junto con la arquitectura y la historia que envuelve al Paraninfo, convierten a este salón en un símbolo de la tradición y el prestigio de la Universidad de los Andes. Este salón tiene una capacidad aproximada para 300 personas, es amplio y cómodo, y cuenta con todo lo necesario para cualquier evento importante. Inicialmente era el salón para los estudios superiores de lo que era el Seminario San Buenaventura. También se crea como un espacio para todos, para toda la ciudadanía, porque además era el espacio más grande que tenía la ciudad para la época. Era el espacio donde se podían hacer reuniones, las reuniones de las comunidades, las reuniones de la sociedad. Y eso permitía, en ese momento, pues tener una gran cantidad de personas en un mismo sitio. Y aquí, en este salón, fue donde se tomaron decisiones que, llenaron de trascendencia a nuestro país. Eventos memorables, actos memorables hay, porque para todos tiene una significación cada acto que se hace acá en el Paraninfo, pero pudiera contarte a nivel de la historia, sobre todo lo que ocurrió en el tema independencia, posindependencia. Fueron estos los espacios en la ciudad, por ser el recinto, digamos el salón más grande, y donde podían libremente opinar algunas de las personalidades, sobre todo con el tema de la independencia. Fueron estos los espacios donde se discutieron muchas de esas decisiones que se tomaron en entorno político nacional y también del Estado. ¿Qué te digo? Las tomas de decisiones cuando, por ejemplo, el 16 de septiembre se hace la separación de la provincia de Mérida. En 1942, si mal no recuerdo, era rector Humberto Ruiz Fonseca, crea la Galería de Rectores del Paraninfo, con 21 cuadros del cardenal Quintero. Y uno de los cuadros más simbólicos, el que está al inicio del Paraninfo, que es el de Fray Juan Ramos de Lora, cómo lo concibió el cardenal Quintero. Recuerden que sobre Fray Juan Ramos de Lora
Hay muchas imágenes, está esta del Cardenal Quintero, tenemos una de Pérez Comendador en el patio central del rectorado, que es una estatua, y así hay otras imágenes. Después que se crea la galería de rectores, se incorporan algunos cuadros, algunos óleos muy importantes, como el de Carlos IV, que es quien finalmente aprueba el Seminario San Buenaventura de Mérida. La universidad se funda a partir de una casa de estudio, pero es el 21 de septiembre de 1810 que la Junta Gubernativa del Estado Mérida decreta la creación de la universidad como una institución distinta del seminario. Pero sin embargo, el rector era el mismo y el espacio era el mismo. Estamos hablando de Buenaventura Arias. Creo que si nosotros vamos mirando cada uno de estos retratos en óleo y vamos reconstruyendo la historia de cada uno de ellos, vamos a tener la historia de toda nuestra universidad. Un lugar donde se celebran los logros académicos y se honra el legado de una de las instituciones educativas más importantes de Venezuela. El protocolo universitario es un protocolo que viene desde la época de la conquista, luego de que viene Fray Juan Ramos de Lora. Cuando llega Fray Juan Ramos, que él toma lo que son las normas y todo lo que era la normativa de creación o de manejo a nivel superior de la Universidad de Salamanca de España. Y por eso nosotros mantenemos, aún cuando ha venido evolucionando la historia y ha evolucionado la educación y ha evolucionado de alguna manera muchas de las universidades, aquí en la Universidad de los Andes todavía se mantiene ese ceremonial, ese protocolo con el cual nosotros comenzamos desde la época, esa normativa que anteriormente se hacía, que era que el graduando o la persona que iba a recibir el título no podía ver de frente a las autoridades, como comúnmente ocurría en la iglesia. Era un espacio muy importante, que luego, con la reconstrucción que hubo de este edificio y la construcción del edificio nuevo en 1957, obra del arquitecto Manuel Mujica Millán, es que se le da esta fisionomía y hace que tenga cierta similitud incluso al aula mayor, al aula magna. Normalmente para la gente es sinónimo Paraninfo que aula magna. Para nosotros el Paraninfo es un sitio más delicado, más significativo y que encierra mucha historia de la Universidad de los Andes porque forma parte del edificio antiguo de la universidad. Este edificio del rectorado donde estamos ahora forma parte del edificio antiguo. Estamos hablando de una historia de más de 200 años, puesto que Fray Juan Ramos de Lora, unos meses después que llega a Mérida, empieza con la creación de una institución. Y este edificio, cuando él adquiere este edificio, él lo toma con la intención de crear esa casa de estudio, donde hace una capilla, donde el ingreso era por una capilla para entrar a lo que era el seminario. Aun cuando apartaba lo de la formación eclesiástica, apartaba la formación eclesiástica de la formación civil. También lo relevante de la edificación es que para la época en la que hubo los dos terremotos que acabaron prácticamente con la ciudad, uno finalizando el siglo y otro comenzando el siglo, en el primero hubo una desfase realmente de la estructura y esa estructura sufrió unos daños bastante grandes. Luego, para inicios del próximo siglo, también hubo otro terremoto que prácticamente casi acaba con todas las estructuras de la ciudad de Mérida, y siendo este edificio uno de los pocos que se salva de los daños estructurales. Sí hubo daños en la construcción, en la parte de las paredes, de los techos, pero a nivel estructural siempre se mantuvo de pie y fue mucho más fácil. No fue pronto porque le tocó a Caracciolo Parra y Olmedo tener esa ardua tarea de reconstruir ese edificio, y cuando él lo reconstruye
tardó muchísimo tiempo, pero además que no es porque tardara tanto tiempo, sino lo complicado en el tema político y social que se vivía para la época, tener la reconstrucción, porque además el gobierno intentó quitar la casona para dársela a otra institución también de educación superior, y terminaron devolviéndosela nuevamente a quienes correspondían como universitarios. Entonces, detrás de este edificio hay una historia enorme bueno, imagínense, de 200 años de historia, que nosotros pudiéramos tardar meses contando todo lo que sucedió en el trayecto de todo este recorrido de estos 239 años de nuestra universidad. Sin duda, el Paraninfo de la universidad es un espacio lleno de arquitectura, historia y valor académico, el cual, a lo largo de los años, ha sido el espacio de crecimiento académico y experiencias únicas para cientos de personas que hacen vida en nuestra gran casa de estudios.